Hola y bienvenidos al curso de GenRails. Esta cuarta entrega está dedicada a la construcción de plantillas y viene cargada de contenido, pues se trata de la parte más importante del generador. En esta sesión dominaremos varios aspectos clave. Aprenderemos a crear plantillas en GenRails desde cero, haremos nuestro primer acercamiento al lenguaje Plastic con sus directivas y funciones principales. Examinaremos el código de nuestro prototipo para trasladarlo a nuestro generador. Y finalmente compilaremos nuestro modelo y probaremos los productos generados. Las plantillas son archivos que contienen la estructura y lógica de los archivos que se van a generar. Utilizan el lenguaje Plastic para incorporar la variabilidad definida en el esquema, creando código dinámico y personalizable. Cada plantilla actúa como un molde inteligente que sabe cómo generar archivos específicos según la configuración del modelo, transformando las especificaciones abstractas en código concreto y funcional. Antes de continuar, vamos a ver qué es Plastic y cómo utilizarlo para crear nuestras plantillas. Plastic es el lenguaje nativo de GenRails, diseñado específicamente para la generación de código. Ofrece una sintaxis intuitiva para manejar la variabilidad. La sintaxis de Plastic se compone principalmente de directivas y funciones. En la documentación puedes encontrar la especificación completa de Plastic con todas sus directivas, funciones y ejemplos de uso. Las directivas son comandos especiales de Plastic que controlan la lógica de generación. Comienzan con el símbolo @ y permiten realizar operaciones como imprimir valores, crear condiciones, iterar sobre listas, etc. Veamos algunas de las directivas más utilizadas. La directiva print es la más utilizada en Plastic. Se utiliza para imprimir valores en el archivo generado. Es el mecanismo básico para insertar contenido dinámico en las plantillas. La directiva path define la ruta y nombre del archivo que se va a generar. Permite crear nombres de archivo dinámicos basados en variables del modelo. El bloque if-end implementa lógica condicional en las plantillas. Permite generar código solo cuando se cumplen ciertas condiciones. El bloque iterateEnd crea bucles de repetición sobre listas. Es fundamental para generar cualquier estructura que deba repetirse en función de los datos del modelo. La directiva generate permite bloquear la generación de ficheros para determinadas condiciones. Las funciones son herramientas predefinidas para manipular y transformar datos dentro de las plantillas. Se agrupan por funcionalidad. Entre los grupos principales encontramos generación para generar identificadores únicos y números aleatorios, strings para manipulación de texto, transform para conversiones entre diferentes formatos de datos, arrays para operaciones sobre listas, objects para gestión de objetos y validations para verificar tipos de datos y condiciones. En la diapositiva podemos ver entre paréntesis el prefijo de grupo que utilizaremos precediendo al nombre de la función en concreto. Por ejemplo, GenWidth es una función del grupo Generation para generar un identificador único. ArrayLength es una función del grupo Arrays que devuelve la longitud del array que recibe como parámetro. O la función isTrue del grupo Validations para comprobar si una expresión existe y su valor es true. Antes de poner en práctica lo que hemos visto hasta ahora, vamos a puntualizar un aspecto importante sobre la organización del proyecto. Las plantillas se organizan en grupos de plantillas para estructurar mejor el proyecto y facilitar su gestión. Cada grupo agrupa plantillas relacionadas por funcionalidad, permitiendo compilación selectiva y desarrollo modular. Esto significa que podemos generar solo las partes que necesitamos en cada momento. Para crear una nueva plantilla en GenRails, nos situamos en el apartado de plantillas del menú lateral. En la parte superior izquierda, pulsamos sobre el icono de Nueva plantilla. Vamos a dejar el nombre por defecto y simplemente indicamos el grupo de plantillas, que en este caso será Tests. Pulsamos Crear y ya tenemos nuestra primera plantilla. Podemos ver el contenido de la misma en el panel derecho. Si abrimos la documentación en la parte superior derecha, podemos encontrar una pestaña con el listado de directivas disponibles. Al pulsar sobre ellas podemos ver sus detalles.
En la parte derecha también podemos encontrar algunos ejemplos de uso. De la misma manera, la siguiente pestaña muestra las funciones disponibles, agrupadas por funcionalidad. Y al igual que con las directivas, podemos ver el detalle de cada función y algunos ejemplos de uso. Volvemos a nuestra plantilla y de momento simplemente vamos a escribir Hola Mundo. Ya tenemos los elementos mínimos para generar un producto, una plantilla y un modelo. Por lo tanto, la barra de compilación se activa y podemos comenzar el proceso de generación. En esta barra encontramos dos selectores, uno para seleccionar el modelo que queremos compilar y uno para seleccionar el grupo de plantillas. Estos selectores cambian automáticamente al seleccionar un modelo o una plantilla en el editor, pero si preferimos mantener una selección fija, podemos activar el bloqueo situado a su izquierda. En la parte derecha de la barra se encuentra el botón de compilación. Al pulsarlo, se compilará nuestro modelo utilizando el grupo de plantillas Tests, donde se encuentra nuestra plantilla. Es importante tener en cuenta que al compilar el proyecto también se realiza un guardado automático del mismo. Una vez terminada la compilación, el apartado de producto muestra el resultado generado, permitiéndonos revisar y analizar el código creado por nuestro generador. Muy bien, vamos a examinar qué podemos ver exactamente en el apartado de producto después de nuestra primera compilación. En primer lugar, encontramos la pestaña Archivos. En ella se muestran todos los ficheros del producto que se ha generado. En este caso, solo encontramos un fichero correspondiente a la plantilla que hemos creado. Si pulsamos sobre el fichero, su contenido aparecerá en la parte derecha del visor, permitiéndonos ver exactamente qué código ha generado nuestra plantilla. Seguidamente, encontramos la pestaña Consola. Esta pestaña muestra los logs de la compilación y en el caso de que se produzcan errores, será la pestaña principal. Finalmente, la pestaña Información presenta datos relevantes sobre el proceso de compilación, incluyendo métricas como el tiempo empleado, los ciclos de procesador utilizados y el motor de compilación que ha ejecutado la generación. Como elemento adicional, podemos ver la línea de trabajo del compilador que nos proporciona una vista rápida y resumida del resultado del proceso, mostrando de un vistazo el estado general de la compilación, permitiendo identificar dónde ha fallado o dónde se ha detenido en caso de haber terminado con errores. Vamos a crear algunas modificaciones en nuestra plantilla para ver cómo utilizar algunas de las directivas y funciones principales. Recuerda que puedes ver los detalles de las directivas en la documentación. La primera directiva que vamos a examinar es la directiva path. Recibe como parámetro el nombre del fichero que la plantilla va a generar. Podemos copiar la directiva para trasladarla a la plantilla. Indicamos que el fichero que genera la plantilla se llame también Hola Mundo. Para añadir una extensión, vamos a concatenar otra cadena en la expresión. Si compilamos, vemos cómo el fichero resultante toma el nombre indicado. Vamos a utilizar algunas funciones de cadenas para modificar el nombre. Recordemos que las funciones se utilizan dentro de las directivas para modificar los datos. Primero, vamos a utilizar la función capitalize, para que la primera letra de Hola Mundo sea mayúscula. La utilizamos dentro de la directiva path pasándole como parámetro el texto actual. Generamos y vemos cómo el nombre del fichero ha cambiado. Ahora vamos a utilizar la función replace para cambiar los espacios por guiones. Anidamos la función replace dentro de la función capitalize, para que el resultado de una sea el parámetro de la otra. Compilamos de nuevo y vemos cómo el nombre se genera tal y como lo hemos definido. Si incluimos separadores, también podemos crear subdirectorios con la directiva path. Por ejemplo,
Vamos a crear un subdirectorio para nuestro archivo generado, concatenando sub más el separador al inicio. Compilamos y vemos que efectivamente se ha creado bajo el directorio sub. Veamos ahora la directiva print. Posiblemente sea la directiva más importante, ya que con ella podemos imprimir cualquier expresión sobre el fichero generado. Vamos a utilizarla para imprimir el resultado de la multiplicación de dos números. Compilamos y vemos cómo en el fichero generado se ha incluido el resultado, 4 en este caso. La directiva print se puede intercalar en cualquier posición de la plantilla. Añadamos algo de texto para ver cómo lo hace. Compilamos y vemos cómo el resultado se intercala con el texto base. Como con el resto de las directivas, podemos utilizar funciones en la directiva print. Por ejemplo, vamos a utilizar la función with para generar un identificador único en nuestra plantilla. Compilamos de nuevo para ver el resultado. Algunas directivas tienen como objetivo la creación de estructuras dentro de la plantilla, como la directiva if, utilizada para hacer condicionales, la directiva iterate para recorrer arrays, o la directiva for_to para crear repeticiones. Utilizaremos esta última para crear un ejemplo. Copiamos la directiva para llevarla a nuestra plantilla. Vamos a crear una repetición de 0 a 10 con intervalos de una unidad. Para cada iteración, guardaremos el valor en la variable index. La directiva for_to se presenta en forma de bloque. Esto quiere decir que puede anidar parte de la plantilla o incluso otras directivas. Estos bloques siempre se cerrarán utilizando la directiva end. Dentro de la directiva for_to vamos a generar el texto cuadrado de n y vamos a sustituir n por el valor de index en cada caso, utilizando la directiva print. Compilamos para ver el resultado. En nuestro fichero generado vemos que se ha generado una línea por cada iteración realizada. La mayoría de las directivas, como en este caso la directiva for_to, no añaden saltos de línea extra en el fichero generado. Esto es importante para simplificar la creación de plantillas. Vamos a terminar moviendo al bloque nuestro print anterior. Sustituimos la expresión para que multiplique el índice por sí mismo. Y finalmente sustituimos los números del texto base por el índice, también con la directiva print. Compilamos y vemos cómo se ha generado. En estos momentos puede que ya te estés haciendo una idea de cómo funcionan las directivas y las funciones en Plastic. Pero es posible que te preguntes ¿qué hay del esquema y del modelo? ¿Y cómo podemos usarlos en nuestras plantillas? Para resolver estas cuestiones, GenRails ofrece anclas. Las anclas son el puente que conecta el modelo con las plantillas, utilizando para ello las entidades del esquema como puntos de enlace. Establecen exactamente qué parte del modelo procesará cada plantilla, creando una conexión directa entre los datos y la lógica de generación. Una plantilla se procesa una vez por cada elemento definido en el modelo correspondiente a la entidad a la que está anclada. Y cada vez que se procesa, generará un fichero, siempre y cuando no se haga un bloqueo de forma intencionada. Cuando creamos una nueva plantilla, esta se ancla por defecto a la entidad root. Como esta entidad es única, la plantilla se procesa una sola vez, generando un solo fichero. Sin embargo, cuando anclamos una plantilla a una entidad para la que hay varios elementos en el modelo,
esta misma plantilla se procesa varias veces y genera varios ficheros. En el ejemplo de la diapositiva, podemos ver un modelo que tiene dos elementos de la entidad empleado y una plantilla anclada a esta entidad. De esta forma, la plantilla se procesará dos veces, una vez por cada empleado, por lo que va a generar dos ficheros. Cuando una plantilla va a ser procesada, el ancla le inyecta automáticamente tres variables de contexto, root, self y parents. Estas variables de contexto permiten acceder desde la plantilla a los datos del modelo. La variable root se crea apuntando siempre a la raíz del modelo. Esta variable nunca cambia, es independiente del ancla asignada y proporciona acceso global a todos los datos. La variable self apunta a la entidad anclada, por ejemplo, si la plantilla se ha anclado a la entidad empleado, self cambiará y apuntará a un empleado del modelo en cada procesado. La variable parents apunta a los elementos padres del modelo, partiendo desde la entidad anclada hasta la raíz. Se trata de un array que permite el acceso a los datos de los niveles superiores de la entidad anclada. Vamos a realizar algunas pruebas para ver cómo funciona el sistema de anclas y variables de contexto. Si revisamos las opciones de nuestra plantilla desde la pestaña de opciones, vemos que efectivamente nuestra plantilla también está anclada a la entidad root. Vamos a utilizar la variable root para acceder al nombre de la compañía en nuestro modelo. Eliminamos el bucle que habíamos creado anteriormente y creamos una estructura print para imprimir root company name. Compilamos y vemos cómo el acceso es correcto y se imprime el nombre definido en nuestro modelo. Teniendo en cuenta que la plantilla está anclada a la entidad root, la variable self apunta también a la raíz del modelo. Vamos a realizar un nuevo print, esta vez utilizando self. Compilamos de nuevo y podemos ver cómo se ha generado el valor correctamente. La variable parents, en este caso, es un array vacío, ya que root es la entidad principal y no tiene padres. Vamos a utilizar la función length de arrays para imprimir la longitud de esta variable. Compilamos otra vez y podemos ver cómo se imprime un 0 que indica que no existe ningún padre en el array. Para facilitar el uso de las variables de contexto, en la documentación podemos encontrar el acceso a todos los elementos del esquema definido. De esta forma solo hay que copiar la referencia y trasladarla a la plantilla. Para probar la variable self, vamos a cambiar el ancla de nuestra plantilla. Nos dirigimos a la pestaña de opciones. Pulsamos el botón Editar. Editamos el ancla en el formulario. Desmarcamos la entidad root y marcamos la entidad empleado. Al anclar la plantilla a esta entidad, estamos indicando que se procese una vez por cada empleado del modelo. Teniendo en cuenta que el modelo tiene 3 empleados, se procesará 3 veces, y la variable self apuntará a un empleado diferente en cada procesado. Que la plantilla se procese 3 veces implica que se van a generar 3 ficheros, así que lo primero que haremos será cambiar el nombre del fichero a generar, para que no se generen 3 ficheros con el mismo nombre y se sobrescriban unos a otros. Primero crearemos un directorio con el nombre del departamento. Este se encuentra en la primera posición de la variable parents, ya que la entidad departamento es el padre directo de la entidad empleado. Para el nombre del fichero utilizaremos el email del empleado, seguido de la extensión txt. También vamos a cambiar la directiva print de la variable self. La variable self apunta a empleado, por lo que vamos a imprimir también el email de cada empleado. Compilamos y vemos cómo se han generado 2 directorios, con los 2 nombres de los departamentos. En cada directorio se encuentra el fichero correspondiente al empleado, con un total de 3 ficheros, uno por cada empleado del modelo. Durante el proceso de creación de plantillas es habitual que se cometan errores. Veamos cómo podemos depurar este proceso. Por ejemplo, vamos a tratar de imprimir una variable de contexto no existente. Cambiamos el valor en la directiva print.
Compilamos y vemos cómo se muestra el error en el apartado de producto. Si pulsamos sobre el icono de ubicación, podemos acceder al componente que ha provocado el error. También podemos inspeccionar el error en detalle haciendo clic en el botón de información. De la misma forma, encontramos en el detalle la referencia hacia el punto donde se produjo el error. Reparamos el error y compilamos de nuevo para ver cómo el problema ha sido solucionado. Llegó el momento de construir las plantillas para nuestro caso de uso. Recordemos que se trata de una web estática para cada empleado, con botones para enviar correos predefinidos por departamento, con el color específico de cada área. Analicemos primero el prototipo. Nuestro prototipo está compuesto por 5 ficheros fundamentales: un HTML con la estructura básica de la página, un CSS para dar estilo y aplicar el color corporativo, un fichero JavaScript con elementos comunes compartidos y un fichero JavaScript específico por cada tipo de correo que manejamos. Esta estructura simple pero efectiva nos servirá como base para diseñar nuestras plantillas. Para comenzar el proceso de transformación, revisemos uno a uno el código de cada uno de estos ficheros del prototipo. En primer lugar veremos el fichero mailer.html. Este fichero contiene la estructura HTML básica de la aplicación. Enlaza la hoja de estilos mailer.css para obtener los estilos. En el body encontramos un contenedor principal con el título Predefined Mailer, un encabezado H2 que muestra Marketing Department, y 2 botones que invocan las funciones para el envío de correos. Al final del documento se importan los ficheros JavaScript necesarios. A continuación, el fichero mailer.css define toda la presentación visual de la aplicación. En nuestro caso, solo nos interesa la variable situada al principio del documento. Primary Color. Esta variable da color tanto al fondo del HTML como a los botones. El fichero commons.js actúa como biblioteca compartida con funciones reutilizables. Define 2 funciones principales: getSignature, que devuelve un string con la firma del departamento, y getLegalDisclaimer, que retorna el texto legal. Estas funciones son invocadas desde los otros ficheros JavaScript. Seguidamente, el fichero newsletter.js implementa la funcionalidad específica del correo de novedades. Define la función sendNewsletter para el envío del correo. Utiliza las funciones compartidas del commons.js para agregar la firma y el texto legal y construye la URL mailto para abrir el cliente de correo predeterminado con los datos precargados. Por último, el fichero welcome.js sigue una estructura idéntica a newsletter.js, pero para el correo de bienvenida, definiendo en este caso la función sendWelcome para el envío del correo. Vamos a comenzar creando la plantilla del fichero mailer.html. Esta plantilla debe estar anclada a la entidad empleado, ya que se va a crear un fichero por cada uno de ellos. Vamos a crear un nuevo grupo para las plantillas de nuestro caso de uso. La directiva set permite la creación de variables dentro de una plantilla con el fin de facilitar la reutilización. Utilizaremos esta directiva para almacenar la ruta del directorio para el fichero en la variable dir. Definimos un directorio padre con el nombre de cada departamento. Seguido de un directorio para cada empleado. Vamos a modificar el email para construir un nombre de directorio de empleado correcto. En primer lugar, utilizamos la función split para obtener la parte del email anterior al arroba. Después vamos a utilizar la función replace para sustituir los puntos por guiones.
En la directiva path concatenamos esta variable con el nombre del fichero. Compilamos para ver cómo se han creado los ficheros de forma correcta. Vamos a pegar el código de nuestro prototipo directamente sobre la plantilla para comenzar con las modificaciones. Cambiamos el nombre del departamento de la etiqueta H2 por el nombre del departamento del usuario. La directiva iterate permite recorrer una lista. Vamos a utilizarla para recorrer los emails definidos en el departamento. Vamos a utilizar la directiva if para que el primer botón solo se renderice cuando exista el email correspondiente en el departamento. Haremos lo mismo para el segundo botón. Utilizaremos la misma estructura que hemos creado para los botones en la carga de los scripts. De esta forma, tanto el botón para el envío del email como el script que implementa la funcionalidad del botón solo se incluirán en el producto si el departamento correspondiente al empleado tiene configurado dicho email. Compilamos y podemos ver cómo se han generado los ficheros correctamente. Ahora vamos a crear la plantilla para el CSS de nuestro caso de uso. De la misma forma, esta plantilla debe estar anclada a la entidad empleado, ya que se va a generar un fichero CSS por cada empleado del modelo. Copiaremos la directiva set y la directiva path que creamos anteriormente. Solo es necesario cambiar la extensión para generar este fichero. Pegamos el código de nuestro prototipo en la plantilla. Asignamos el color del departamento a la variable color primario. No necesitamos realizar ningún cambio más en esta plantilla. Compilamos y vemos cómo se generan los ficheros CSS correctamente. La siguiente plantilla que vamos a crear será para el fichero commons.js. Anclamos la plantilla a la entidad empleado. Copiamos las directivas set y path creadas anteriormente y las modificamos. Añadimos el subdirectorio mails a la variable dir y cambiamos el nombre del fichero.
Pegamos el código desde nuestro prototipo. Y modificamos en la firma el email, el nombre del departamento y la compañía. Compilamos y vemos cómo aparece correctamente el nuevo directorio con el fichero. Ya casi hemos terminado. Vamos a crear la plantilla para el fichero newsletter.gots. Asociamos la plantilla a la entidad empleado. Vamos a copiar las directivas set y path desde la plantilla del fichero commons.gots. Modificamos el nombre del fichero a generar. Esta plantilla tiene la peculiaridad de que si el departamento no tiene definido el email, no debe generar ningún fichero. Para implementar esto, vamos a utilizar la directiva generate. Utilizamos la función ArrayFind para buscar en los emails el correo NSL. Para saber si hay algún elemento, utilizamos la función ArrayLength para contar. Si el array es mayor que 0, significa que el correo sí se encuentra definido. En caso contrario, se bloqueará la generación del fichero. Copiamos el código desde nuestro prototipo. Modificamos los textos que hacen referencia al departamento de marketing por el nombre del departamento en todos los puntos de la plantilla. Finalmente modificamos el email del remitente por el email del empleado. Compilamos y vemos como el fichero solo aparece en el departamento que lo tiene definido, mientras que en el otro ha sido bloqueado. Por último, creamos la plantilla para el fichero welcome.js. Esta plantilla, al igual que las demás, se ancla a la entidad empleado. Copiaremos las directivas principales de generación del fichero de la plantilla welcome, ya que son dos plantillas muy similares. Modificamos el nombre del email que debe buscar para bloquear la generación. Modificamos el nombre del fichero. Copiamos el código desde nuestro prototipo. Al igual que hicimos en la plantilla anterior, modificamos todas las referencias al departamento de marketing del prototipo, por el nombre del departamento.
Finalmente, modificamos el email del remitente por el email del usuario. Realicemos una última compilación para ver que todos los ficheros se han generado correctamente en nuestro producto. Como vemos, se han generado 3 versiones de nuestra web estática, una por cada empleado. No olvides que es posible descargar todo el producto en formato zip utilizando el botón de descarga situado en la parte derecha. Vamos a analizar los resultados. En la estructura de directorios podemos observar cómo se han organizado los ficheros generados según nuestra configuración. Para María Santos se han creado 2 sitios web estáticos. Recordemos que esta empleada pertenece a 2 departamentos diferentes. El primer sitio corresponde al departamento de diseño gráfico. Presenta el color verde corporativo definido en el modelo y permite el envío de 2 tipos de correos. Ambos correos aparecen completamente personalizados, con el nombre del departamento y el contenido específico que definimos en las plantillas. El segundo sitio corresponde al departamento de recursos humanos. Este presenta el color naranja corporativo y únicamente permite el envío del correo de bienvenida, tal como especificamos en el modelo para este departamento. El contenido del correo se muestra personalizado, con los datos de María y del Departamento de Recursos Humanos. Para Pedro González se ha generado un único sitio web correspondiente al Departamento de Recursos Humanos, con el diseño y color específico del departamento. El contenido del correo que puede enviar también aparece completamente personalizado con su información y la del departamento. Con estos resultados podemos dar por finalizada la creación del generador para nuestro caso de uso. Hemos logrado transformar un prototipo estático en un sistema que genera automáticamente sitios personalizados para cada empleado según su departamento y configuración. A partir de este momento, la creación de nuevos productos será mucho más sencilla. Únicamente requerirá la creación o modificación de modelos. Si la empresa contrata nuevos empleados, crea nuevos departamentos o cambia la configuración de correos, simplemente actualizamos el modelo y regeneramos. Hasta aquí el cuarto vídeo del curso, donde hemos cubierto los fundamentos de generación de código con GenRails. Hemos abarcado mucho terreno. Aprendimos Plastic con sus directivas y funciones principales. Dominamos el sistema de anclas y variables de contexto que conectan modelo y plantillas, y transformamos nuestro prototipo estático en plantillas dinámicas capaces de generar múltiples variantes personalizadas automáticamente. Ahora te animo a integrar estas técnicas en tus propios proyectos. Empieza identificando código repetitivo en tu trabajo diario, archivos de configuración que cambias manualmente, documentación que copias y adaptas, componentes similares que replicas una y otra vez. Estos son candidatos perfectos para generación automática. Dominar estas técnicas transformará radicalmente tus tiempos de desarrollo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la vista.